Hola a todos nuestros oyentes de este podcast Psicovoces. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy hablaremos de un tema complejo pero fascinante, el espectro esquizofrénico. Yo soy David y junto a mis compañeras Abigail, Basti y mi compañero Franco vamos a desglosar este tema paso a paso. Para empezar, es importante saber cómo se define la esquizofrenia desde los principales manuales diagnósticos. Según el DSM-5, se ubica dentro de los trastornos del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Requiere que la persona experimente al menos dos síntomas como delirios, alucinaciones, lenguaje o conducta desorganizado, síntomas negativos durante un mes. Por su parte, la CIE-10 va un poco más allá y clasifica la esquizofrenia en subtipos clínicos que detallaremos más adelante con Abigail. Sí, estos subtipos ayudan muchísimo a entender lo diverso que puede ser este trastorno. Cada paciente puede mostrarlo de forma muy distinta. Totalmente de acuerdo, Abigail. Y para poner esto en contexto, hablemos un poco de historia. Fue Eugen Bleuler quien introdujo el término esquizofrenia en 1908, reemplazando el concepto de demencia precoz que había propuesto anteriormente Kraepelin. Bleuler fue la clave para entender que se trataba de un grupo de trastornos y no de una sola entidad. Ahora bien, si hablamos de cifras, la epidemiología indica que alrededor del 1% de la población mundial se ve afectada por este trastorno, y suele aparecer entre los 15 y 30 años, afectando a hombres y mujeres por igual, aunque con algunas diferencias en la edad de inicio. Eso es impactante. Un 1% suena pequeño, pero considerando la población mundial, es un número altísimo de personas conviviendo con esto. Exacto. Y también tenemos las causas, que son problemas en el embarazo, consumo de sustancias como el cannabis y situaciones estresantes que pueden desencadenar este trastorno. Y con eso le paso el micro a Abigail, que nos hablará justamente de estos subtipos tan particulares. Como David mencionó, la esquizofrenia no es solo una cara. De hecho, ¿sabías que la esquizofrenia puede adoptar distintas formas como si se pusiera máscaras diferentes en cada paciente? Aunque muchas veces hablamos de esquizofrenia en singular, en realidad, según la clasificación del CIE-10, este trastorno se presenta en diversos subtipos, cada uno con características clínicas particulares. Esa es una muy buena manera de explicarlo. Es como si cada subtipo contara una historia distinta. Exacto, según el CIE-10, existen subtipos muy marcados. Por ejemplo, primero tenemos a la esquizofrenia paranoide, que es la más frecuente. Se caracteriza por delirios de persecución o grandeza y alucinaciones auditivas. También tenemos a la esquizofrenia desorganizada, el cual lleva un pensamiento caótico y la expresión emocional muy inapropiada. También tenemos a la esquizofrenia catatónica. Aquí vemos alteraciones motoras extremas, desde la rigidez total hasta alguna agitación descontrolada. Luego de eso, tenemos la esquizofrenia residual, donde ya no hay síntomas positivos, pero persisten los negativos, como la apatía. Ahora, tal vez tú te preguntarás, ¿qué son los signos negativos? Para hablar de esto, primero debemos conocer qué son los signos positivos. Entonces, los síntomas positivos agregan algo a la experiencia normal de la persona. Son manifestaciones que no deberían estar ahí, como los delirios, las alucinaciones, algún comportamiento desorganizado o un comportamiento catatónico. ¿Ok? Se llaman positivos no porque sean buenos, sino porque añaden elementos a la percepción o al pensamiento del individuo. Por ejemplo, una persona con esquizofrenia paranoide podría creer que lo están espiando a través de la televisión, el cual sería un delirio persecutorio, o escuchar voces que le hablan, las cuales pues son las alucinaciones auditivas. Ahora, los síntomas negativos quitan o reducen funciones normales. Se asocian con una pérdida de motivación, expresión emocional y habilidades sociales, como el aplanamiento afectivo, que es una expresión emocional reducida o inexistente. También tenemos a la dedonia, que sería la incapacidad para sentir placer en actividades que antes se disfrutaban. Luego tenemos la logia, que es un discurso empobrecido, respuestas cortas o la falta de iniciativa para hablar. Luego tenemos la bulia, que sería la falta de motivación para realizar actividades cotidianas. Y por último, el aislamiento social. Estos son más difíciles de tratar y afectan profundamente la vida diaria del paciente. Por ejemplo, alguien con esquizofrenia residual puede volverse completamente apático sin interés en hablar o interactuar con su familia. En términos simples, los síntomas positivos añaden distorsiones a la realidad, mientras que los negativos disminuyen capacidades esenciales para la vida cotidiana. Ahora, por último tendríamos a la esquizofrenia indiferenciada, como su mismo nombre lo dice. Es cuando hay síntomas esquizofrénicos sin encajar en un subtipo específico. Entonces, cuando es donde las familias empiezan a entender que algo no está bien. Bueno, es una buena pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado si la esquizofrenia aparece de un día para otro o si da señales antes de manifestarse por completo? La esquizofrenia tiene una evolución, ¿ok? Y se da en 3 fases. La primera fase sería la prodrómica, ¿ok? Empiezan a aparecer cambios sutiles en la conducta. La persona puede aislarse, mostrarse irritable, bajar su rendimiento en el estudio, en el trabajo, empiezan a tener un desaliño personal, vestimentas raras, conductas raras como hablar solos. Luego tenemos la segunda fase, que vendría a ser la fase aguda, que es la etapa más evidente, donde surgen delusiones como los paranoides y las alucinaciones auditivas en tipo comandante o dialogante. Y por último tenemos a la fase residual. Aquí ya los pacientes recibieron un diagnóstico y están en un tratamiento. Se caracteriza técnicamente porque los síntomas positivos bajan, pero los síntomas negativos persisten, como la dedonia o el empobrecimiento del lenguaje. Esa fase residual es muchas veces la más dura a largo plazo.
Sí, y justo de eso hablaremos ahora. Como ya vimos, la esquizofrenia tiene muchas caras, pero ojo, no es el único trastorno psicótico. Sí, muchas veces se confunden entre sí, ¿verdad? Exacto. Aquí va un resumen súper rápido, ¿ok? ¿Es la esquizofrenia el único trastorno psicótico? La respuesta es muy clara, ¿no? No. Aunque hay trastornos que suelen ser casi idénticos con síntomas similares, no siempre son iguales. Por ejemplo, tenemos a la esquizofrenia, que es un trastorno crónico que se caracteriza por síntomas psicóticos que alteran profundamente la percepción de la realidad. Los síntomas suelen durar más de 6 meses, lo que convierte en una condición a largo plazo. Luego tenemos al trastorno delirante. A diferencia de la esquizofrenia, el trastorno delirante se caracteriza por la presencia de uno o más delirios persistentes, pero sin los otros síntomas psicóticos comunes como alucinaciones o desorganización. Estos delirios, que pueden durar más de 3 meses, son creencias irracionales y fuera de la realidad, como creer que uno tiene relación especial con una figura famosa o que está siendo perseguido. Luego tenemos al trastorno esquizoafectivo. El trastorno esquizoafectivo es una condición compleja que combina síntomas psicóticos de la esquizofrenia con episodios alternantes de trastornos del estado de ánimo, como depresión o manía. Esto significa que una persona con trastorno esquizoafectivo puede experimentar episodios psicóticos y también presentar síntomas bipolares, como cambios extremos en el estado de ánimo. Estos episodios se alternan y la persona puede pasar de la manía a la depresión y a la psicosis. Este trastorno tiene una duración de 3 a 4 meses y puede ser confuso para diagnosticar, ya que comparte elementos tanto con los trastornos del estado de ánimo como con los trastornos psicóticos. Pero en esencia, el trastorno esquizoafectivo es una combinación de ambos. Luego tenemos el trastorno esquizofreniforme, el cual pues es muy similar a la esquizofrenia, pero tiene una duración más corta de entre 1 a 5 meses. Luego tenemos el trastorno psicótico breve. Finalmente, el trastorno psicótico breve se caracteriza por la aparición repentina de síntomas psicóticos como delirios o alucinaciones que duran más de un día pero menos de un mes. ¿Ok? Y ya para finalizar tenemos el trastorno esquizotípico. Este trastorno no lo vamos a hablar mucho con profundidad porque más adelante en otro podcast vamos a hablar de ello. Que ya exploramos las fases clínicas, vamos a adentrarnos un poco en el porqué de la esquizofrenia. Como les decía, no hay una única causa, más bien es como un rompecabezas en el que intervienen muchas piezas. Vamos a dividirlo en 3 partes: etiología, fisiopatología y genética. Comenzamos con la etiología. ¿Qué origina la esquizofrenia? Primero, hablaremos de la etiología, es decir, las causas. Como ya dijimos, no hay un solo origen. En realidad, la esquizofrenia es el resultado de la interacción entre varios factores que pueden ser biológicos, ambientales y personales. Entre los factores biológicos se ha descubierto que hay alteraciones en los neurotransmisores, como la dopamina, y también en el desarrollo cerebral, que pueden predisponer al trastorno. Por otro lado, los factores ambientales también son clave. Por ejemplo, situaciones como estrés durante el embarazo, infecciones prenatales o incluso el consumo de drogas psicoactivas, como el cannabis. Especialmente en edades tempranas pueden aumentar significativamente el riesgo. Y aquí entra algo muy importante, el llamado modelo de vulnerabilidad-estrés. Ese modelo explica por qué 2 personas expuestas a lo mismo no siempre desarrollan esquizofrenia, ¿no? Exacto, Abigail. Este modelo nos dice que una persona puede tener una predisposición genética, pero solo desarrollará las enfermedades si enfrenta factores de alto estrés en su vida. Es como si hubiera una base genética que se activa ante determinadas circunstancias externas. Pasemos al número 2, fisiopatología. ¿Qué pasa en el cerebro? Ahora bien, ¿qué sucede dentro del cerebro de alguien con esquizofrenia? Aquí hablamos de fisiopatología, que es cómo el trastorno afecta al cuerpo, en este caso al cerebro. Uno de los protagonistas es la dopamina. En ciertas áreas del cerebro, como el sistema límbico, hay un exceso de dopamina, lo que genera síntomas como alucinaciones y delirios. Pero en otras regiones, como la corteza prefrontal, pueden haber un déficit, lo que se relaciona con síntomas negativos como apatía, aislamiento social y falta de motivación. O sea que la dopamina está desequilibrada demasiado en algunos lugares y muy pocos en otros, ¿verdad? Exactamente, pero la dopamina no actúa sola. Otros neurotransmisores como el glutamato y la serotonina también están implicadas en este proceso. Además, a nivel estructural, se ha observado una reducción del volumen cerebral en zonas como la corteza prefrontal, relacionadas con funciones ejecutivas y el hipocampo, que tiene que ver con la memoria y la regulación emocional. Esto explica por qué los pacientes tienen dificultades tanto cognitivas como afectivas. Ahora bien, pasemos al número 3, que es la genética. ¿Se hereda la esquizofrenia? Por último, hablemos de la genética, que sin duda tiene un papel importante, aunque no lo es todo. Sabemos que hay un fuerte componente hereditario. Por ejemplo, si perteneces a la población general, tu riesgo de desarrollo esquizofrenia es de aproximadamente 1%. Pero si uno de tus padres tiene esquizofrenia, el riesgo sube a 16%. Y si es que ambos padres padecen de la enfermedad, existe una probabilidad del 40%. Y si tienes un gemelo idéntico con el trastorno, el riesgo puede alcanzar aproximadamente dentro de 30 a 50%. Wow, esos números realmente muestran el peso de la genética, pero también deja claro que no es determinante por sí sola.
Así es, David. Lo interesante es que no existe un solo gen de la esquizofrenia, sino muchos. Estos genes están involucrados en cosas como la regulación de neurotransmisores y el desarrollo del sistema nervioso central. Por eso decimos que la esquizofrenia es un trastorno complejo y multifactorial, en el que influyen tanto los genes como el ambiente. Ahí es donde entra el tratamiento, ¿cierto? ¿Cómo se maneja todo esto? Exactamente. Y para eso te paso la apuesta a Franco. Bueno, gracias, Basti. Bien, hablemos de algo clave. El tratamiento. La esquizofrenia no tiene cura, pero se puede manejar con un enfoque integral. Medicamentos como los antipsicóticos que ayudan a controlar los síntomas. Psicoterapias para trabajar el pensamiento y las emociones. O también el apoyo familiar y la psicoeducación, que son cruciales para mantener el tratamiento. También tenemos la rehabilitación psicosocial para ayudar al paciente a volver a sus actividades cotidianas. Eso demuestra que no todo está perdido. Con el enfoque adecuado hay esperanza. Así es, el pronóstico varía según muchos factores. Inicio temprano de tratamiento, red de apoyo, adherencia al medicamento, entre muchas otras. Algunas personas logran una buena recuperación, en cambio otras necesitan acompañamiento constante. Pero bueno, en resumen, la esquizofrenia es un trastorno complejo, pero con tratamiento y conversión la calidad de vida puede mejorar notablemente. Bueno, gracias por acompañarnos hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio de Trastornos Mentales Orgánicos.